Buenas tardes a todos, bienvenidos a todos los que se han ido conectando. Vamos a esperar que Dalia se conecte. Gracias a todos los que se han ido conectando. Saludos a todos. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Mil gracias por conectarse. Estamos esperando que Dalia se una. Aquí vi que se unió para invitarla. Perfecto. Hola Dalia, Hola, bienvenida. ¿Cómo estás? hola, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. ¿Tú me Ok, escuchas bien a mí? perfecto. Sí, súper. Buenísimo, buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este live. Hoy tenemos una invitada de lujo, de verdad que sí, estamos súper honrados de poder contar hoy con, de tenerte aquí con nosotros, Dalia Pitzel. Gracias. Ella es periodista investigativa y de web del diario La Prensa de Panamá desde hace 2 años. Estudió comunicación social y se define que le apasiona el periodismo de datos, los temas de género y la política. Dalia nos acompaña la tarde de hoy. Le pido a todas las personas que quieran ir haciéndole preguntas a Dalia, lo hagan a través del chat. Nosotros vamos a estar leyendo algunas preguntas. Yo tengo algunas también preparadas. Les saluda Bárbara Elorza, asesora de comunicaciones de Comunica Latam. Y bueno, Dalia, quiero comenzar. La primera Ujú. pregunta que te quiero hacer, eh, dada toda esta situación que vivimos actualmente, no solo en Panamá, sino a nivel mundial, quiero saber cuál es ese punto de vista Ujú. como periodista que tienes, cómo te ha tocado adaptarte, todos los cambios que has tenido que hacer. Quiero que nos cuentes un poco sobre eso primero. Ok, bueno, primero mil gracias por invitarme. Sé que saben que con ustedes siempre a la orden. Bueno, yo creo que uno de los primeros cambios que empezamos a ver fue que primero, y creo que fue como el shock para todo el mundo, fue que, ok, te vas a tu casa. O sea, estabas muy acostumbrado a Así tener es. como esta conversación constante con tus compañeros de trabajo, con las personas, o sea, con tus jefes, con los jefes de tus jefes, como que la redacción de la prensa está bastante junta, o sea, es un lugar donde la gente trabaja de manera muy colaborativa. Entonces, sí era, al principio creo que ese fue como el shock inicial, el hecho de que ahora cosas que antes se decían en voz alta y todo el mundo te las escuchaba y se entendían, ahora eran un chat extra que tenías que hacer o un correíto extra que tenías que mandar. Entonces, como esa comunicación inicial, siento que fue uno de los primeros, como, no, no lo quiero llamar un obstáculo porque creo que como que se sobrellevó bastante bien, pero fue uno de los primeros como retos que tuvimos. Así es. Siento los periodistas, o sea, como me imagino que en otras áreas igual, y además de eso, obviamente está el tema de que, bueno, ya no se hacen tantas ruedas de prensa, las ruedas de prensa ahora son virtuales, ya no hay tanto reporteo que está pasando en la calle. Al principio sí, cuando se estaban dando estas conferencias de prensa y todavía las restricciones de movilidad estaban distintas. Entonces, como que poco a poco nos hemos ido acoplando y cambiando la manera en la que hacemos nuestro trabajo desde casa, ¿no? Que me parece que eso ha afectado a todo el mundo, pero sí, como periodista también, al principio era como una ola de información, o sea, tanto, yo siempre le explicaba, o sea, a mi familia, a mis amigos, que si todo el mundo estaba un poco como abrumado de la cantidad de información que estaba leyendo, había gente como nosotros que la estábamos filtrando. Entonces nos llegaba tanta información al día y así mismo la sacábamos, pero
leíamos un montón y esa parte como para mí personalmente fue un poco abrumadora al principio, pero, pero creo que nos hemos ido acoplando ya que llevamos como 5 meses en esto. Y siguiendo eso que estás diciendo, Dalia, yo creo que lo que mencionabas, a todos nos ha tocado adaptarnos, a todos nos ha tocado, digamos, que vivir una nueva realidad. Y el tema de la información, creo que los medios han hecho un trabajo extraordinario porque han tenido no solo el reto de filtrar esa información, porque si bien Ujú. es cierto es muchísima, sino de adaptarlo a multiplataformas para mantener a todas las personas de distintas edades, o sea, mantenerlos informados. Entonces quiero que me cuentes un poco cómo ha sido o cómo va ese proceso de los medios de adaptar esa información a contenido multiplataforma. Bueno, te puedo hablar muy puntualmente, ¿no? De lo que hemos estado haciendo nosotros en la prensa. En Uh la -huh. prensa a finales del año pasado se tomó la decisión editorial, o sea, se tomó una decisión como corporación y como periódico de que lo digital tenía que ser una prioridad. O sea, Así es. nosotros somos un medio digital que tiene un componente impreso, pero empezamos poco a poco a darle más énfasis a lo digital, una reestructuración de la redacción. Ya un editor no está editando solo una sección, sino que está editando también notas en el día a día, porque tus lectores digitales eran igual de prioritarios que tus lectores en papel. Entonces, Así creo es. que a nosotros nos ayudó mucho que esa decisión se tomó pre-pandemia. Obviamente no nos habíamos volcado eh, por completo a esta, o sea, como que a todo lo digital porque no habíamos tenido la necesidad. O sea, y creo que eso lo hemos visto no solo en la prensa o en distintas áreas de trabajo, pero también en muchas, por ejemplo, instituciones públicas. Tienes cosas que se había hecho el primer pasito digital, pero se había dejado y ahora, bueno, se tuvo que hacer. Creo que también fue una de las cosas que nosotros hemos visto en el periódico y creo que a la larga va a ser para bien Totalmente. porque de esta situación yo creo que eh, vamos a salir del otro lado más digitales y vamos a salir del otro lado más inmediatos y vamos a salir del otro lado con distintas herramientas. Entonces sí creo que esa decisión para nosotros fue súper importante, la manera en la que logramos reestructurar y nada, vernos como, obviamente para una generación más joven dentro del periódico eso siempre va a ser más fácil. Tienes periodistas muy buenos de muchos años que están especializados en cosas muy puntuales, que son una enciclopedia de información. La prensa de verdad que es una escuela. Claro. Y bueno, claro que hay distintas cosas que le cuestan más a otros periodistas, pero que ellos con su experiencia y con el conocimiento que tienen te pueden ir agregando cosas. Mira, está bien que lo quieras hacer inmediato, está bien que quieras sacar esto ya, pero tienes que hacer todos estos pasos primero. Entonces creo que esa colaboración ha sido súper importante. Buenísimo. Bueno, les recordamos a todas las personas que se están uniendo, estamos conversando con Dalia Pichel, periodista, joven periodista del diario La Prensa de Panamá. Voy a leer una pregunta, Dalia, que nos ha llegado aquí en el chat. ¿Cuáles han sido los mayores retos que les ha puesto lo digital? Bueno, yo creo que, como te mencionaba, ¿no? Al principio cambiamos de plataforma que usábamos para subir las notas, hubo como una curva de aprendizaje que en lo personal, tanto como persona que trabaja dentro del periódico y como lectora, me parece que se sobrellevó sin mucho sobresalto, o sea, logramos que esa curva de aprendizaje del nuevo sistema, de la manera en la que se suben las fotos, de toda la manera en la que hacen los hipervínculos, o sea, todo este tema como muy técnico, como te mencionaba, tienes una generación para quienes les es intuitivo, en una inducción, bueno, sí, me lo explicas, pero si yo apretando la suficiente cantidad de botones me va a salir eventualmente. Tienes otras Claro. personas que esa intuición no la tienen, entonces creo que ese ha sido uno de los retos. Y bueno, la prensa también, ya lo hacíamos antes, pero ahora con la pandemia nos hemos volcado a, como mencionabas, crear contenido de diversas maneras, en diversos formatos. Y creo que eso ha sido algo positivo que ha salido. El tema de los webinars, el tema de los podcasts, el tema de que queremos sacar fichas, queremos sacar videos, audio, o sea, muchos componentes que poco a poco hemos ido logrando integrar, que creo que nos han salido bastante bien. Después, no sé si luego te puedo especificar en un par de cosas que hemos estado haciendo Claro eh, que sí. que nos han dado resultado. Sí, a eso iba mi siguiente pregunta. Te iba a preguntar cuáles son esos recursos informativos que ahora están requiriendo
los periodistas para levantar información? Vamos a ponernos en un plano de empresas. ¿Cuáles son esos recursos? ¿Más videos? ¿Más infografías? O sea, ¿qué están requiriendo ustedes para levantar información que sea innovadora, que sea interesante para los lectores y que se adapte a las plataformas, a las distintas plataformas que tiene el medio? Bueno, si bien creo que, como mencionaba, ¿no? Al principio hubo como una ola de información y estábamos todos bastante como abrumados con la cantidad de, o sea, tú te metías a Instagram a las 7, 8 de la noche y eso era una sola fila de lives que tú no sabías cuál ver, o sea, la gente que, me acuerdo que empezaron a rondar como horarios de los distintos lives que había de un montón de temas, entonces sí creo que es un poco como adaptarse, o sea, aprovechar esa ola que hubo al principio y luego decir, ok, ¿qué tanto queremos hacer? Sé que algo que ha funcionado muy bien con la prensa han sido los webinars. Dentro de todos los productos que tiene la corporación, hablando de Marte Financiero, la prensa, Mi Diario, que es nuestro otro periódico impreso, el Ellas, o sea, todas estas se han hecho más de 30, 35 webinars en el tiempo que llevamos, de distintos temas, que eso también ha sido una manera interesante de captar nuevas audiencias y al mismo tiempo darle a nuestros asociados una manera distinta de enterarse de las cosas. Entonces sí, ha sido bastante visual aprovechar un poquito el hecho de que la gente tiene más tiempo, ¿no? De que la gente está en su computadora todo el día, como te mencionaba al principio, no están en un área de trabajo con otras personas con las que están hablando. En Así algunos es. casos estarán trabajando solos, estarán trabajando en silencio, entonces algo van a escuchar o en la hora del almuerzo querrán hacer algo distinto. Entonces, ese tipo de cosas, tratar de aprovechar que, bueno, tenemos más tiempo porque estamos encerrados, entonces, eh, crear contenido que sea interesante y al mismo tiempo está el componente de crear contenido que sea fácil de entender. Las infografías en la prensa siempre han sido una parte muy, muy importante de nuestras notas, o sea, nuestras notas de negocios, nuestras notas de economía, las financieras, siempre tienen un aspecto muy, muy visual, que eso ha sido un fuerte tanto en el impreso como en lo digital, y ahora se está trabajando con eso igual. No sé si quienes han seguido la prensa en redes por mucho tiempo, es que ahora tratamos de sacarte la nota un poco en el mismo post, ¿no? Que tú veas un afiche que te está diciendo de lo que es la nota, entres a leer, o Así sea, ese es. tipo de cosas creo que han ayudado a mantener a la gente informada, porque si bien uno quiere tráfico y si bien uno quiere los números y todo esto, al final tu meta es informar de la mejor manera en la que tu medio lo pueda hacer. Entonces esa es una parte importante para nosotros también. A mí me impresiona, yo que he seguido, y la prensa para mí es uno de los diarios que primero consulto en las mañanas, es cómo ha sido la evolución de, por ejemplo, el tema de gráficas cuando hay ruedas de prensa en la tarde donde dan los números Ujú. de casos, cómo ha sido esa evolución de tener en la página web en tiempo real los resultados, los datos que va arrojando el Ministerio de Salud. Eso para mí ha sido súper interesante. Me parece que es una herramienta súper valiosa que ustedes tienen y que he visto cómo la han ido madurando. Claro. Quiero con esto leer otra pregunta que nos llega aquí al chat. Es, Dalia, ¿considera que estos cambios aceleran la desaparición de los periódicos y revistas en versión impresas? Yo, en lo personal, no creo que lo aceleran en todo caso, lo que acelera, es que mencionar que lo acelera, pero en todo caso lo que impacta ese aspecto creo que es más un tema económico, ¿no? Que lo están viendo todos los medios y lo hemos Así visto es. que en los últimos años, o sea, eso no es solo un tema de pandemia, obviamente la pandemia, como a todas crisis, la pandemia no creó ninguna crisis nueva más que la de sanidad, sino que ha resaltado las que habían antes. Y creo que eso es algo que en la prensa lo hemos visto, la prensa no está publicando los días de cuarentena total, publica en web, o sea, nosotros igual llenamos nuestro periódico impreso, pero no sé si lo acelera, creo que al mismo tiempo ha creado un vínculo con los lectores de que se han dado cuenta lo importante que es tener un lugar que ellos consideran que es verídico, que revisa lo que publica y que les da la información veraz y en el tiempo que ellos la necesitan. Entonces creo que no sé si acelera la desaparición de lo impreso. Yo recuerdo que llevamos 10 años escuchando que los libros impresos van a desaparecer y no han desaparecido. Eh,
no creo que el periódico vaya a desaparecer en ningún momento, o sea, los periódicos impresos vayan a desaparecer en ningún momento pronto, pero sí creo que lo que aceleran es ese shock que le da, que necesita, o sea, creo que la gente como audiencia necesitábamos un shock que nos diera, nos hiciera darnos cuenta de lo importante que es tener información independiente, información veraz, información eh, a la mano, ¿no? O sea, todas las sociedades viven ese shock, creo que en otros países lo hemos visto, en Estados Unidos lo vimos con la elección del 2016, las suscripciones se volaron porque era, ok, espera, algo está pasando, yo no sabía que esto iba a pasar, porque yo no Claro. estaba enterada. Creo que eso ha sido algo que la crisis nos ha dado, ¿no? Poder darnos cuenta como que, ok, necesito información porque está en todos lados y no sé de dónde la quiero sacar. Tal vez meterme aquí y poner, aportar a este medio y a que siga funcionando es importante para mí. Entonces creo que eso es algo que la pandemia sí ha logrado como evidenciar. ¿Dónde tú crees como periodista, quiero que me digas, dónde tú crees que las personas están buscando más información? Yo creo que depende de quién es la persona, de la edad que tiene la persona. Yo te lo, también, bueno, en el tema de la pandemia, yo creo que las personas jóvenes sí es cierto que nos metemos mucho en redes. Creo que cada vez más las personas jóvenes se están dando cuenta de lo importante que es no solo leer los titulares, no solo ver los números, no solo ver las imágenes, sino leer una nota. Creo que eso es algo que poco a poco los jóvenes nos estamos dando cuenta que así como pasamos mucho tiempo en las redes y mucho tiempo en nuestros celulares y mucho tiempo conectados, eso también quiere decir que le podemos dedicar tiempo a entender ciertos temas más importantes y o sea, importantes y a consumir información de una manera distinta, vía podcast, vía videos. Entonces, creo que sí, es obvio que la gente lo está buscando principalmente en lo digital y usan las redes muchísimo, eh, pero es el trabajo de los medios que hacen su labor, ¿no? De informar de una manera completa, es el trabajo de sus medios de no solo quedarse en las redes. O sea, tú no puedes informar realmente completamente a través de Instagram. Y si lo ves, las mismas páginas que tienen, que nacen como medios digitales en Panamá, en Instagram, buscan expandirse. Ok, te mando las noticias por WhatsApp, te mando un Claro. newsletter, sal a la calle a protestar. O sea, todo medio tiene algo más que las redes. Entonces creo que eso es algo que los medios que empezaron como impresos, mutaron a digital y ahora son una mezcla de todas, es su responsabilidad hacer, es mi opinión muy personal. Claro. Dalia, nos llegó otra pregunta y Ujú. dice lo siguiente. La gente está interactuando, opinando, reenviando más noticias que antes del COVID. Bueno, yo te voy a decir que en mis grupos de familia sí. Por lo menos al principio, ¿no? Obviamente esos números uno no los maneja. Claro. Yo sí sé que al principio, y eso sí lo tenemos en números, ¿no? Al principio de la pandemia, esas primeras 2, 3 semanas, los números, por ejemplo, de tráfico en la prensa eran positivos. Eran un día, o sea, cada día eran números subiendo y subiendo porque la gente, el miedo, la incertidumbre, las preguntas, o sea, todas estas cosas que no sabíamos qué estaba pasando, qué decisiones se están tomando, eso generaba tráfico. Entonces, Claro. sí, yo creo que sí hay un tema de que la gente se quiere informar más, también creo que puede pasar una saturación de información y creo que yo lo he visto, por ejemplo, en mi grupo, en mi círculo, mucha gente que te dice, no, yo ya no veo las conferencias de prensa, ¿no? Yo ya no leo el último análisis que tiene tal periódico sobre el tema porque no me doy abasto y creo que ese también es un tema que es muy importante, eh, la paz de la gente, o sea, la paz mental, la salud mental de las personas es muy importante en este tema porque te puedes abrumar. Entonces sí Claro. creo que ha habido un incremento en eso, o sea, en la manera en la que, en la cantidad de información que se comparte, pero al mismo tiempo creo que sube y baja, ¿no? Y eso al principio estaba muy alto, ahora creo que quienes siempre se informan se han seguido informando y nada, es como que hay un balance. Yo creo que sí ha incrementado, pero no tanto como al principio de la pandemia. Bueno, estamos muy, muy alineados en cuanto a ese pensamiento, Dalia, porque incluso dentro de Comunica, al inicio Ujú. de la pandemia, los primeros 30 días, puedo decirte, teníamos un producto para nuestros clientes que era que le enviábamos un resumen diario Claro. de esas ruedas de prensa y que muchos clientes nos decían, yo no miramos ruedas de prensa, sino que leemos el resumen que tú nos mandas, porque lo mandábamos casi que en tiempo real, Ujú. máximo media hora luego de Como una que minuta de lo que había pasado. exactamente, exactamente, que al final del día
es eso, lo que tú dices, había demasiada saturación de información y entonces este flash informativo les permitía a ellos leer rápidamente porque era algo Ujú. muy bien estructurado, pero muy sencillo. Leer rápidamente cuál era la situación de ese día en particular y cómo estaban los casos. Tengo otra pregunta sobre cómo buscan las personas información, o sea, ¿qué les ha dado, cuál es esa tendencia, qué les funciona a ustedes o, en el caso de la prensa, qué les ha funcionado más, videos, infografía, qué visitan más las personas de contenido en la prensa? Yo creo que lo que más nos ha funcionado, y eso es algo que no es solo en la pandemia, sino siempre, es que si bien tu contenido es un video, tu contenido también tiene un componente de nota y tu contenido también tiene un componente de fotos y tiene un componente de audio y lo subas a redes y le haces, lo promocionas, o sea, tus periodistas se vuelven, siempre lo mencionamos, ¿no? Como relacionistas de su propia nota, o sea, tu trabajo no termina el momento que tú escribes la nota y la mandas, tu trabajo es también moverla y hacer que la gente que le puede interesar la lea. Creo que lo que más le ha funcionado a la prensa ha sido, como te mencioné al principio, alimentar lo digital y ponerle mucho tiempo y ser muy específico con lo que estás dando. Sí nos ha ido bien con los podcasts, algunos de los podcasts de la prensa por la situación están parados, ¿no? También hay un tema de las horas en las que estamos trabajando los periodistas, etcétera, ¿no? Entonces, hay varios de los podcasts que han parado, pero así mismo han empezado nuevas cosas. Como te mencioné, los webinars han sido una cosa que han generado muchísima audiencia. Obviamente, hay algunos temas donde, bueno, el Zoom se te llena, te llegaron más de las personas que el Zoom te deja, bueno, lo pasamos por Facebook. Tienes demasiadas preguntas, bueno, vamos a tener que hacer una segunda parte porque la gente está a todo Claro. preguntar. Entonces, los webinars han sido muy positivos, también hemos creado nuevos productos. Empezamos la semana pasada con una nueva serie, con un nuevo como espacio web, una serie que se llama ¿Y qué pasó con?, que es una serie de entrevistas con distintas personas donde, si bien la pandemia se ha como tomado todos los espacios mediáticos y todos los espacios de todo, hay muchos temas de antes que hay que revisitar. Claro. Entonces, esa es como la premisa de esta nueva serie, donde entrevisto a personas que son expertas en estos temas. Oye, ¿y qué ha pasado con el matrimonio igualitario, los temas ambientales, la educación sexual? O sea, ¿qué ha pasado con todos estos temas que siguen siendo importantes? O sea, en Panamá estaban pasando muchas cosas antes de que llegara el COVID y Así van a es. seguir pasando y han seguido pasando. Entonces creo que eso, ¿no? Crear nuevos espacios y saber qué lagunas de información pueden tener tus lectores que no, ni siquiera saben que quieren llenar, ¿no? Y tratar de llenárselas y darles más información. Así es, Dalia. Tengo otra pregunta por acá. Ujú. ¿Cómo los periodistas han salido a buscar la información durante la pandemia? Bueno, ese es un tema, nosotros tenemos, siempre lo menciono, nosotros tenemos un equipo de periodismo gráfico increíble, o sea, lo que es camarógrafos, fotógrafos, ellos están en la calle todos los días. Eh, y nada, cuidándose muchísimo porque claro, es lo que tienen que hacer y les ha ido bien, o sea, buscan la noticia más allá de quién te puede decir, o sea, de seguir a políticos para que te digan qué va a pasar con la cuarentena, sino que tratan también de comunicar cómo ha sido la pandemia y cómo ha afectado a Panamá como sociedad, cómo ha afectado a los panameños. También creo que en la prensa hemos hecho un trabajo, eh, nos hemos tratado de enfocar en cómo esto ha afectado a distintos grupos, ¿no?, de la sociedad. Y nada, salir a buscar la noticia, los periodistas sí estamos principalmente desde nuestra casa, trabajando de manera digital. Como sabemos, las ruedas de prensa ahora son virtuales, las cosas pasan de manera virtual y también las entidades están conscientes de eso. Claro que hay sus excepciones, por ejemplo, cuando pasa algo en el Ministerio Público, bueno, nuestros periodistas van y nada, cuidándose. Sí, principalmente es desde nuestras casas, pero claro que hay excepciones, ¿no? Historias que tienes que salir a hablar con las personas, no es solo tomarles una foto, sino es tener esa Claro, conexión para poder escribir de ellos, eso también pasa, ¿no? Ha sido distinto, ha sido una manera distinta de hacer nuestro trabajo, pero lo hemos seguido haciendo. buenísimo, Dalia. Bueno, para las personas que se han estado conectando, estamos conversando con Dalia Pichel. Ella es periodista del periódico La Estrella de Panamá. La Dalia, prensa, la prensa, la prensa.
La prensa, discúlpame. Tranquila. Dalia, otra pregunta que nos llega es la siguiente. ¿Cuál es la clave para mantenerse objetivo en estos tiempos? Bueno, creo que, que para nosotros es un tema de conocer a tu audiencia, de saber que al final la audiencia está confiando en la información que tú les estás dando. Eh, la prensa con su sistema de suscripciones, tenemos incluso ese vínculo de que no solo están confiando en nosotros en que, bueno, abren nuestro website, sino que nos están dando su dinero. Nos dicen, sí, la información que ustedes me dan vale lo que yo les estoy pagando. Eso es algo que siento que en la prensa nos tomamos muy en serio. Y nada, mantenerse objetivos tratando de encontrar la cantidad, la información que puedas tener al respecto de cierto tema y tratar de plasmarla de la manera en la que sea presentada, o sea, en la que pueda ser presentada a tu lector fácil de entender y de una manera en la que ellos se sientan que conectan con la historia. También la prensa tiene un área de periodismo investigativo que históricamente ha hecho muchísimas investigaciones importantes en Panamá y es algo que hemos vivido y que estamos tratando eso es lo que queremos comunicar, ¿no? O sea, la prensa hace una labor que esas investigaciones son caras, esas investigaciones demoran mucho tiempo, tienes a un periodista que está todos los días, todo el día en lo mismo, para poder sacar información y al final eso es más o menos lo que tratamos de hacer, que todo el trabajo que hay por detrás de cada nota, al lector eso le quede, o sea, que el lector pueda ver eso. Me llegó otra pregunta, Dalia, la voy a leer rápidamente. Uh -huh. Ya que han podido captar nuevas audiencias, ¿hay planes o ideas que ayuden a mantenerlas a largo plazo y no sean audiencias transitoras? Bueno, creo que tanto como un plan concreto, bueno, la prensa siempre se va a seguir tratando y como periodistas, ¿no? Cada uno siempre va a seguir tratando como de generar nuevas maneras de contenido donde tú puedas, bueno, te capté porque te interesa este tema. Bueno, mira, también estamos hablando, en este mismo formato que pareció gustarte, estamos hablando de esto, ¿no? Entonces, creo que es importante tener muchos lectores, pero como te mencionaba, es importante tener también gente que suscriba a lo que tú haces y que Claro. confía en lo que tú haces y eso es una relación que se nutre todos los días, o sea, que cada vez que esta persona abre el periódico, que cada vez que esta persona se meta al sitio web, esa relación se siga nutriendo y se siga reforzando para que sean lectores a largo plazo. Entonces creo que, nada, es tener mucha conciencia de que tus lectores son, o sea, yo por lo menos lo veo así, que tus lectores son una relación que tú vas, como todas, que vas trabajando poquito a poquito, eh, y nada, es mantener eso. Creo que por esa línea también quiero comentarte, Dalia, sobre la credibilidad, la confianza, y en eso llega la siguiente pregunta. ¿Cómo en la prensa han combatido la información falsa alrededor de la pandemia y cómo llevan a cabo la verificación de datos? Bueno, el tema de verificación de datos y de las noticias falsas, creo que es un poco como no dejarse llevar por tener esa primera, o sea, esa premisa. Va a haber una conferencia de prensa y entonces está todo el mundo, no, que van a destituir a no sé quién, no, que lo que van a avisar es tal cosa, no, que ahora se va a poder salir así y así. Entonces o sea, al final es saber que estás tratando con temas delicados y que cuando eso se tenga que saber, se va a saber. Así es. Eh, y o sea, tener que dar información, yo lo veo así muy personalmente, y esto no, o sea, no te estoy repitiendo lo que me dicen en reacción, sino es como yo lo veo, es que al final dar la información correcta es lo importante. Así Si eres el es. primero o el segundo o el tercero, ¿no? O sea, como te decía, tú nutres esas relaciones para que al final, bueno, capaz y me enteré por otro lado, pero yo la nota que voy a leer al final va a ser la de la prensa donde me explican. Así es. Ese es tu verdadera meta, por lo menos es la mía. Entonces, sí, combatir la información falsa es no dejarse llevar. Para mí es lo que yo trato de hacer. Me llega algo y bueno, déjame ver, déjame revisar esto, consulta. Creo que también es algo que hemos sabido hacer muy bien en la prensa y como te mencioné al principio es una escuela. Yo sé que yo puedo escribirle a cualquiera de los redactores, por más que llevo 5 meses sin verlos, o por más que no me sentaba al lado de ellos, o que no tengo una relación, oye, mira, me llegó esto, tú conoces esta fuente, tú qué sabes de esto, no es la comunicación entre nosotros lo que también nos ayuda muchísimo a hacer nuestro trabajo. Así es, así es. Creo que ahí hay un punto también importante y es el hecho dame un segundo, ok. El o sea, quiero preguntarte lo siguiente, Dalia. Uh -huh. ¿Tú crees que ha disminuido
todo este tema de los fake news en Panamá o has visto que ha aumentado o ha sido moderado? ¿Cómo tú has visto este comportamiento ahora durante estos 5 meses? Como lo mencionabas al inicio, la gente ahora tiene muchísimo más tiempo, incluso las mismas personas van y se toman el tiempo de verificar la información Ujú. entrando a, a páginas web, buscando en redes sociales donde pudiese ser esa fuente de información, pero tú como periodista, ¿cómo lo ves? ¿Cuál ha sido esa percepción para ti? Yo creo que es un tema, tristemente es un tema generacional. Yo creo que las personas jóvenes somos un poco menos propensas a caer en la desinformación o en un fake news o una cadena de WhatsApp que es falsa, simplemente porque esa como que siempre ha sido nuestra realidad. O sea, a nosotros siempre nos ha llegado la información por lo digital, ya sea antes con las computadoras o ahora, como que nuestra realidad siempre ha sido que en la computadora está lo que tú tienes que saber. Y eso nos ha generado también como un autofiltro que, ok, no, esto redactado así, definitivamente, como que este meme con estas letras, esto no es así. ¿No? Como que tenemos como una intuición muy, que creo que sí, yo sí considero que es bastante generacional y claro que eso se puede trabajar, ¿no? O sea, claro que tienes adultos, eh, o sea, personas de otra generación que saben identificar estas cosas, pero sí creo que es un tema generacional. Creo que con la pandemia ha habido mucho espacio para muchas noticias falsas, muchas teorías de conspiración, mucha difamación de ciertos periodistas, de personas, de políticos, ¿no? O sea, hay de todo. Sí creo que obviamente como toda crisis da mucho espacio para ese oportunismo, pero al mismo tiempo creo que uno aprende estrellándose, ¿no? O sea, Así tipo, es. poco a poco y nada, yo lo que siempre hago, si me mandan algo a un grupo de la familia, oye, eso no es así. Mira, ¿por qué no es así? Bueno, por esto y esto y esto. Y no es solo, ay, tú siempre mandando locuras, sino es, mira, así lo puedes identificar. Y creo que ese es un tema que hay que hacer, también es como nuestra responsabilidad como generación, tratar Así de es. informar a quienes están alrededor de nosotros de qué herramientas usamos nosotros para identificar y qué pueden hacer ellos. Así es. Dalia, muchísimas gracias por estar con No a ti. nosotros. Quiero darte el espacio para un mensaje final. Bueno, nada, la gente que nos lee en la prensa y particularmente, o sea, si alguien es lector o sigue el trabajo que hacemos, que sepan que la pandemia nos ha puesto obstáculos, nos ha mostrado retos, pero al final siento que el periodismo y el periodismo joven en Panamá es algo que está creciendo, es algo para lo que hay interés, hay audiencias. Y nada, sigan la cobertura de la prensa sobre la pandemia y vean la nueva serie web de ¿Y qué pasó con? Que hoy salió un nuevo episodio todos los jueves. Muchísimas gracias, Dalia. Bueno, a todas las personas que A nos ti. acompañaron en este live, estuvimos conversando con Dalia Pichel, ella joven periodista del diario La Prensa. Bueno, hablando un poco de cómo estamos consumiendo Ujú. ahora información y cómo están trabajando los medios durante esta pandemia que nos ha tocado a todos a nivel mundial y no solo aquí en Panamá. De nuevo, Dalia, muchísimas gracias. Mil Bye. gracias a ti. Será en otra Chao. oportunidad. Bye.